Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Queremos darles pues la introducción a este tema de inteligencia estratégica en tiempos de cambio, pensando que los elementos en este momento como esenciales van a ser precisamente el foco de la estrategia o tener claridad de la estrategia y sobre todo la articulación como elementos claves para el desarrollo de proyectos y emprendimientos. Hemos querido traer una agenda quizás un poco fuera de lo tradicional y vamos a comenzar en nuestra agenda con un tema indicando lo conceptual del arte, de la disciplina y del compromiso como lo que forma parte fundamental de lo que es la nueva modalidad en el tema de la apertura económica. Y cuando decimos esto, lo hacemos pues en el buen sentido de la palabra, de decir que detrás de la estrategia hay una definitiva, un arte que significa saber hacia dónde nos enfocamos y cuáles son las condiciones a las que tenemos que alinearnos nosotros como nueva condición. Este pequeño video lo planteamos como una de las sugerencias temáticas que le voy a dar unos 90 segundos solamente. Bueno, se imaginan que para muchos, o sea, cuando estaba seleccionando yo esta temática de abrir la conferencia en 3 áreas conceptuales, arte, disciplina y compromiso, el tema de poner ese instrumento con ese video, para muchos tal vez ese instrumento no lo conocen, no saben cómo se llama. Ese se llama kalimba. Esa kalimba, como ejemplo que estoy utilizando, es como cualquier instrumento musical que tiene una caja de resonancia. En primer lugar, esa caja de resonancia es la que recibe toda la información del entorno y la transforma en los sonidos que ustedes han escuchado. Sin embargo, cuando hablamos de una estrategia, tenemos que pensar desde la forma en cómo esta kalimba fue construida y cómo se construye cualquier instrumento musical, un violín, una guitarra, un piano. La calidad del instrumento va a estar en función de los materiales, o sea, de sus insumos, del artesano o el tallador que trabaja en ella, del mismo instrumento y su afinación, cómo se generan los sonidos a partir de la afinación del instrumento. No se pueden imaginar ustedes lo que puede ocurrir a través de un instrumento con material de segunda calidad, con un artesano que no estaba lo suficientemente maestro en el arte de la construcción de estos instrumentos, el instrumento mal afinado. Imagínense el compositor, el mejor compositor que ustedes tienen con una melodía y un ritmo, pero luego el intérprete no es el mejor, o por lo menos no llega al público que queremos llegar. Con este ejemplo, creo que hacemos una buena síntesis de que en el contexto de lo que es la formación de una estrategia, los materiales, el artesano, el instrumento mismo, su afinación, el compositor, el intérprete, como ejecutor de la primera línea y el público, todo tiene que estar armónicamente coordinado. El kalimba o la kalimba, como se le conoce, es un instrumento de origen africano,
que de alguna manera permite crear esos espacios armoniosos como el que acaban de escuchar en el video, pero más que una melodía y un ritmo agradable, es la conceptualización misma de una estrategia desde el punto de vista de los negocios. Este instrumento tiene un carácter duro, pero al mismo tiempo flexible, lo mismo que ocurre con los negocios. Nosotros tenemos que trabajar en las empresas con un carácter duro, pero al mismo tiempo flexible. Lo que ocurre en su interior, las placas sonoras que replican los sonidos, pues de alguna forma simbolizan o se simplifica lo que nosotros hemos querido traducir alrededor del concepto de la estrategia. Alineado con el tema de la estrategia, nosotros tenemos que ser conscientes de que esta nueva realidad a la que hacemos mención y esta emergencia sanitaria se convierte hoy día en una de las posibles peores depresiones económicas de los últimos 120 años. Esto lo han dicho economistas de alto reconocimiento y estos economistas nos han adelantado, nos han anticipado que es hora de reinventar los negocios. Bueno, eso no lo tienen que decir muchas veces los economistas. Nos damos cuenta por nosotros mismos que ahora estamos en una situación en donde los negocios tienen que responder rápidamente a un nuevo entorno. Ahora la pregunta sería, y para muchos, sobre todo en el ámbito en el que estamos trabajando con sectores desde la micro, pequeña y mediana empresa, en donde no solamente estos sectores han sido golpeados, las grandes empresas y las más grandes empresas también han recibido los efectos de esta pandemia. Lo que para muchos entonces la pregunta sería, ¿en qué momento estoy? ¿Cuál es mi crisis? ¿O en dónde estoy con respecto a la recuperación? Hablamos de recursos, hablamos de endeudamiento. ¿Cómo podemos ahora salir adelante en una situación en las condiciones que actualmente tenemos? Para ello hay una documentación que vale la pena revisar. Aquí no voy a entrar en detalles de lo que significa esa gráfica, pero es una gráfica que ha publicado la firma de McKinsey, en donde más o menos nos dice en el horizonte del tiempo cuáles son los sectores que más duramente han sido golpeados y cuáles son los que posiblemente empiecen a recuperarse una vez vayamos saliendo de la crisis sanitaria por la que atraviesa el mundo. Estamos hablando de sectores como los vuelos comerciales, el tema del turismo, los servicios, ya se dieron cuenta también lo que ocurrió con los temas del petróleo, el gas y muchos otros sectores que han tenido pues los peores momentos, las peores crisis, y lo que tenemos es que entender un poco esta realidad que ha traducido el efecto de la crisis sanitaria, lo que se ha convertido ahora en el efecto de los negocios. Esto, así como lo presentó McKinsey, también lo ha hecho la firma Deloitte. Deloitte también presentó un ejercicio muy parecido, pero lo que tenemos es que mirar un poco lo que nos dice el concepto de inteligencia estratégica y por qué esta conferencia se llama Inteligencia Estratégica en Tiempos de Cambio. El conocimiento, tanto el que ya poseemos como el que nos está cayendo permanentemente, información que nos están llegando constantemente, así como los conocimientos que elaboramos en base a los anteriores, eso se convierte en una información del entorno que con la capacidad que tenemos de interpretar esa información es que podemos trabajar de forma inteligente hacia nuevas condiciones o nuevos escenarios. Podríamos pensar que lo que decíamos antes acerca de la información de producto de Deloitte, cuando también hace este ejercicio de la proyección de la crisis económica y la recuperación por los sectores, observan en la gráfica pues cómo cae drásticamente los sectores, por ejemplo, de salud. Lo de salud no, el de alimentos se va recuperando rápidamente, él está en la parte de arriba de la gráfica sobre la línea de cero, pero por debajo están sectores de viajes, sectores de hoteles, que son los que más fuertemente se han visto afectados. Esto es meramente información de contexto
que sirve para entender o para buscar un poco la explicación de las cosas que uno tiene que ir mirando. Por ejemplo, cuando ve la estimación de la distribución de la renta per cápita, cómo el nuevo consumidor ahora pasa de un estado de la crisis, antes de la crisis, durante la crisis y ahora lo que pasaría en el 2021. ¿Cuáles son los sectores que se visualizan con más posibilidades de salir más temprano de la situación de recesión? Entonces, esta información pues es importante tenerla, documentarla, revisarla y saber en el sector en el que uno se desempeña cuáles son las condiciones que prevalecen. Y obviamente, como esta es información y muchas veces nosotros nos sentimos identificados con un sector en particular, no necesariamente lo que esté ocurriendo en el sector en general tiene que estar ocurriendo en mi empresa. Obviamente que va a haber una afectación y hay sectores que están más afectados unos que otros, pero también en el momento de la recuperación, en el momento de la reactivación, tenemos que entender que nos involucramos ahora de lleno en la búsqueda de alternativas para salir de la situación por la que atravesamos. Estos escenarios a los que se hace mención con mucha frecuencia VUCA o VICA para hacer mención a los conceptos de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, mucha gente lo habla, pero tal vez no nos hemos preguntado y eso cómo se gestiona. Creo que aquí lo interesante de pensar en cómo se gestiona un escenario VICA es saber o analizar cómo se contribuye a la definición de un nuevo estilo de liderazgo y a la elaboración en su dirección estratégica. Cuando hablamos de un nuevo estilo de liderazgo es porque las decisiones que se toman hoy son decisiones que van más allá de lo convencional, son decisiones que no necesariamente estaban en la zona de confort en la que estuvimos por un tiempo. Ahora ya no estamos en una zona de confort y hay que tomar decisiones muchas veces muy arriesgadas. Esas decisiones requieren un estilo de liderazgo para la cual se hace necesario mejorar las capacidades en la toma de decisión y mejorar las capacidades en lo que a dirección y elaboración de estrategias se refiere. Requiere también reorganizar el desarrollo bajo un nuevo enfoque. Estamos hablando de políticas y estrategias. Todos sabemos que ya existía una hoja de ruta o un plan estratégico que se estaba ejecutando, pero en ese momento de la situación que se dio, que por cierto nos agarró a muchos expertos a nivel mundial en el tema de anticipación estratégica, de sorpresa una pandemia, aunque tal vez ya esto era un escenario que existía, pero que la probabilidad de ocurrencia era tan baja que se omitió el nivel de importancia que tenía luego de que ocurriera. O sea, ver el impacto que tiene una situación de pandemia, que es un escenario siempre posible, pero que hoy día pues nos tocó y nos ha hecho repensar que las cosas ya no son o no van a ser como estaban antes de 2 o 3 meses. El mundo en los próximos 5 años, 10 años, 20 años va a ser diferente, como siempre lo hemos dicho. El cambio es lo constante. Lo que tenemos es que estar seguros de cómo involucrarnos o cómo estar conscientes del impacto de las nuevas tecnologías. El impacto de las nuevas tecnologías, cuando hablamos de la nanotecnología, del Internet de las cosas, del Machine Learning, qué es, cómo se aplica. Eso es lo que hoy día las empresas están creando capacidades para poder involucrarse en esos temas. Esa nueva realidad, yo le cambio el concepto de VICA por lo que podría uno jugar con las palabras y decir valiente, innovador, creativo y ágil. Pero es que el mundo ahora requiere una mirada diferente. Esos anteojos que ustedes ven ahí hablando de la creciente movilidad a través de las fronteras con direcciones y velocidades nunca antes conocidas, así como el dinero, el capital, los bienes, las personas, los valores, la cultura, y también la creciente interacción y la cooperación de la interdependencia de las distintas partes del mundo, la economía, la producción, lo que es todo el tema de la colaboración, el intercambio humano. Entonces, el concepto de VICA y el concepto resiliente hoy día nos hacen pensar en la necesidad de aceptar el cambio como una realidad permanente, no de ahora, sino de siempre,
pero que ahora la obsolescencia va a ser un factor fundamental. O sea, tenemos que desechar o descartar o estar conscientes de que ya muchas cosas entraron en una fase de obsolescencia. Hay nuevos requerimientos, hay nuevas capacidades y hay un nuevo saber hacer que hay que desarrollar. Entonces, en esa línea es que hemos pensado que tenemos que actuar. ¿En qué escenarios o cuáles serían los escenarios en los que ahora tenemos que ir pensando? El resolver el día a día, eso no nos lo podemos quitar de encima. Y yo le puse ahí flujo de caja o recuperación. El resolver el día a día es que cuando nos toca buscar ese flujo de caja, pues muchos estarán pensando cómo va a ser luego de la apertura y hay unas tendencias muy marcadas de que luego de la apertura se invaden los comercios. No es porque la gente haya ahorrado dinero, sino porque están pensando que las tiendas y los almacenes y todo van a tener precios mucho más bajos, que es lo que posiblemente podría ser para buscar un flujo de caja más rápido. Esa puede ser un escenario, pero es posible que no. Ahora puede ser que todas las condiciones han cambiado y que incluso los precios se disparen. O sea, no podemos pensar que pueda ser una cosa o la otra. Yo me inclino a pensar que las empresas buscarán flujo de caja rápido y tendrán que rotar inventarios que posiblemente tendrán presión por rotar y esos inventarios habrá que buscar la manera de llevarlos a precios de venta rápida. O sea, eso es una forma, pero la otra es ver que ante una situación de poca demanda, el crecer la demanda de un momento vertiginoso y rápido, haga que efectivamente lo que hemos visto antes, cuando la demanda se dispara, los precios también se disparan. Las nuevas formas de liderazgo, como mencioné antes, la capacidad de monitoreo de riesgos y oportunidades, pensando en el tema del fortalecimiento mismo de las capacidades. Ahora el nuevo mercado digital que no es que ya no existía, sí existía, pero que ahora se ha desarrollado mucho más. Como dije antes, aceptar la obsolescencia y los cambios de conocimiento, que no simplemente los cambios que antes existieron o las buenas experiencias que antes se tenían son experiencias que van a servir o son útiles para el futuro que nos viene. O sea, las experiencias del pasado no necesariamente serán un factor de éxito para el futuro que nos prepara. Instrumentos de política pública adecuados, tanto a corto, mediano, largo plazo para la reactivación económica, serán otras de las condiciones por las que tenemos que ir pensando en esta nueva realidad. Llevar a cabo sus ideas y potenciar sus emprendimientos. Es la razón de ser de estas sesiones de trabajo. Y nosotros ahora, considerando el proceso de reinvención de las empresas, tenemos que mirarlo desde el punto de vista micro. ¿Qué hacer? ¿Qué aportar? O sea, cuando digo desde el punto de vista micro, me estoy refiriendo a las empresas en sus puntos muy específicos. Ya no estamos hablando del contexto global, no estamos hablando del contexto macroeconómico, estamos hablando del aspecto micro de las empresas en el interior, en su operación y en su día a día. Seguimos con la necesidad de crear valor y seguimos con la necesidad de seguir impulsando la creatividad y la innovación. El papel de las nuevas tecnologías y de la innovación van a jugar ahora un rol mucho más protagónico que antes. Sabíamos lo necesario que era y sabíamos todo lo que se estaba haciendo por crear esos ambientes de colaboración para implementar políticas y estrategias en el uso de nuevas tecnologías. Pero ahora resulta que ya no es una cuestión de distancias en el tiempo, sino que ya es una cuestión que tenemos que abordar con rapidez. Las nuevas prácticas, aplicar y o mejorar, cuáles son esas plataformas que cubrirán necesidades de productos, bienes y servicios, para qué tipo de actores que estén dispuestos a invertir o pagar por estos servicios de calidad con valor agregado que se les ofrece. O sea, todo eso son preguntas que siempre han existido, pero que ahora ameritan una repensar, una reinvención. Este modelo, muchos lo conocen, es el modelo de lienzo Canvas en una versión un poco más personalizada, pero lo que quiere decir el lienzo Canvas es que tenemos que mirar la perspectiva desde una interfaz de cliente y de una interfaz de producto. Esa es la realidad de los mercados. Cliente, producto. Entonces, con todas las atribuciones o con todos los atributos que puedan darse alrededor de
esta herramienta de dirección estratégica, que es una herramienta muy poderosa, una herramienta muy potente para la formulación estratégica en tiempos de innovación, nos hace pensar que el estilo de liderazgo con la actitud ante el cambio, como hemos mencionado antes, un poco más activa que pasiva. Antes el tema de liderazgo en la toma de decisiones podríamos pensar que tocaba un poco el lado pasivo cuando nosotros éramos más adaptativos o reactivos, que ahora ser proactivos o proactivos. Significa que ahora tenemos que pensar en anticiparnos al cambio y pensar en provocar el cambio. Ese estilo de liderazgo es un liderazgo distinto al que teníamos antes. Pensar en la estrategia desde esa perspectiva será todo un reto y tenemos que mirarlo desde las capacidades internas de la organización. Por último, mencionarles también que de alguna manera la estrategia tiene que servir a la nueva realidad. Hay una condición, y es que en esta nueva condición, las marcas tienen que fortalecerse o hay que fortalecer las marcas. Bueno, hemos ideado aquí una pequeña imagen gráfica de las cosas que podrían servir o podrían ser útiles para potenciar una empresa innovadora. Centrándonos en el cliente siempre como clave de la estrategia, pensando en las tomas de decisiones oportunas, en construir buenas alianzas, en valorar las implicancias de la mejora de la productividad, en gerenciar de manera permanente la motivación, en hacer las inversiones más productivas, en fortalecer los elementos que aportan valor y en perseguir la excelencia en la gestión. Fíjense que estos elementos parecen ser comunes a la intención de muchas empresas de querer ser innovadoras. Pensemos que detrás de lo simple puede aparecer lo complejo. Aquí tenemos que tener claridad del foco de la estrategia, de la efectividad de la estrategia, de la agilidad con que actuamos y de la anticipación con la que identificamos riesgos y oportunidades. Así que eso para el contexto de lo que significa rapidez y escala es lo mismo que pasó con el COVID. Rapidez y escala. Miren cómo se funcionó eso a nivel mundial, cómo se esparce a nivel mundial, la escala que adquiere. Y muchas veces uno en la innovación se hace una pregunta. Y es muy parecido a un virus. Y por eso es que uno dice que uno tiene que viralizar su emprendimiento, hacerlo viral, porque eso así tiene que actuar de manera rápida y a escalar. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo hago de esto un fenómeno social? ¿Cómo creo de este negocio una actividad de alto impacto? Eso significa entender la nueva realidad. Nunca abandones un sueño por el tiempo que tomará hacerlo. El tiempo pasará de todas formas. Entonces, el momento es ahora para pensar en la excelencia del servicio. La excelencia en el servicio, y como algunos expertos en el tema de servicio al cliente le han denominado la experiencia, vivir la experiencia. Entonces esa experiencia del cliente tiene que estar bien organizada, bien estructurada y responder a una serie de patrones organizacionales que van más allá de la lógica del pensamiento de cómo estaban las cosas antes. O sea, la lógica del pensamiento ahora siempre ha estado el cliente pensado para estar en el centro, en el núcleo de la gestión. Pero ahora más que nunca hay que estar consciente de la necesidad de que el cliente está en el núcleo de esa gestión, que transmiten los pilares fundamentales de la cadena de valor desde el insumo básico para la producción de la operación, de la colocación del producto en el mercado y de la gestión de las ventas, del marketing y de la extensión de los servicios postventa. Entonces quiere decir que esta atracción nueva o esta nueva corriente hacia perfeccionar la excelencia en el servicio va a ser también algo de lo que no vamos a poder evitar hacer. Esto tiene que hacerse. Recordemos que la cultura del servicio forma parte, la estructura y los procesos deben estar alineados y esto el cliente debería estar consciente, o por lo menos nosotros estar conscientes de que el cliente está en el núcleo de nuestra estrategia. El compromiso, finalmente, para hablar ya del cierre del compromiso, es decir, que el compromiso es con la ejecución.
Esto implica complicidad y pasión de quienes se involucran en la ejecución de la estrategia. Y fíjense que lo digo con esta tranquilidad de decir, implica complicidad y pasión de los involucrados. O sea, aquí tiene que haber una habilidad para que ese nuevo estilo de liderazgo nos lleve de la mano de lo que puede ser el éxito de la estrategia. La estrategia va a tener éxito, no en función de la calidad de la estrategia, ni en función de la ejecución de la estrategia, sino en ambas. Significa que la calidad y la ejecución tienen que ir de la mano. Y esas gráficas que ustedes ven que suben y bajan, pensando en la ejecución y el desempeño de una organización, la ejecución en el tiempo pudo haber sido muy buena, pero llega el momento en que cae. Hay que volver a ese punto de inflexión y trabajar nuevamente con una estrategia de recuperación. Entonces, eso va y viene. Fíjense, este podría ser el patrón de comportamiento fácilmente de una empresa. Con el primer caso, una curva ascendente de desempeño, luego un desempeño decreciente, producto de que se perdió el tracking, se perdió la fuerza que traía la ejecución de la estrategia y algo pasó en el camino que hizo que la cultura de la ejecución se fuera un poco al piso. Nuevamente se retoma y se inicia con fuerza la recuperación de la ejecución. Pero quiero decirles que detrás de una buena estrategia tiene que haber una muy buena ejecución. Entonces, ya como algunas conclusiones finales, estar seguros de que hemos comprendido o nos ha quedado claro que esta nueva realidad supone nuevas políticas de gestión de riesgo y del balance estratégico. Cuando digo gestión de riesgo, es que ahora habrá que arriesgar, como quien dice, a repensar el negocio. Habrá que arriesgar en cambiar el modelo de negocio. Habrá que arriesgar en ver si hay que hacer nuevas inversiones. En fin, este balance estratégico es parte de esa nueva realidad. La innovación y la creatividad hoy tienen una fuerza mucho más determinante para el concepto de apertura, para lograr cambios en fondo y en forma en los negocios. Procesos, como dije antes, en la dirección y en la ejecución y en la gestión. Tiempo y espacio. Esto es súper importante, porque cuando hablamos de tiempo y espacio, como a veces yo he concebido un poco esta idea y la relaciono con vivo y existo, vivir y existir, tener una razón de ser. Pero ahora la experiencia que se ha acumulado va a ser buena, pero quizás esa experiencia acumulada ya no va a ser la que necesitamos ahora. Lo que sí necesitamos es la capacidad de aceptar el cambio, adaptarnos al cambio, pensar en que hay una nueva cultura y que esa nueva cultura se va a asociar a la forma y a la relación de trabajo, a la lealtad de la marca, así como a los procesos y a la conceptualización de los modelos de negocios. Esta es una presentación corta que hemos querido compartir con ustedes para reflexionar un poco acerca de la importancia de repensar, de volver a mirar un poco el norte estratégico que teníamos trazado y saber hasta dónde ahora podemos decir qué tan innovadores somos. Fíjense que en la parte al pie de la diapositiva, digo, nos consideramos innovadores porque cambiamos y porque nos adaptamos a las nuevas reglas del juego y porque creamos productos y servicios capaces de modificar los comportamientos y tendencias de los mercados. O sea, cierto, hay empresas con ciertas características que no incluyen tanta innovación, pero va a ser necesario ser demasiado creativos para salir adelante con la reconversión y con la renovación de los negocios en los que estemos cada uno de nosotros, independientemente del sector y la actividad en la que estemos. Esa ha sido una contribución de mi parte para abordar los temas de la nueva realidad, para pensar desde la perspectiva de la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa e incluso en la gran empresa acerca de cómo abordar desde una perspectiva micro los retos que nos deparan esta nueva realidad. Muchas gracias a todos por su atención. He tomado aproximadamente unos 30 o 35 minutos en esta presentación y los dejo
para que, si bien nuestro moderador tiene algunos comentarios, si existen preguntas de parte de la audiencia, estamos en la plena disposición de atender y conversar con ustedes acerca de este tema. Muchísimas gracias. Voy a tomarme, si me lo permiten, a revisar un poco las cuestiones que veo aquí y aportes rápidamente. Por ejemplo, el colega Emilio Mesina nos comenta aquí: imprescindible pasar por el servicio desde la demanda y los contextos inciertos. Normalmente desarrollamos la estrategia de negocios pensada desde la oferta. Desaprender es posible y planificar para la incertidumbre. Colega Emilio, completamente de acuerdo con usted. Yo creo que en la combinación de cómo formulamos la estrategia está tanto desde la perspectiva de la oferta y de la demanda. Ahora un poco más desde la oferta, lo que consideraría es que hay que precisamente imaginar cuáles son esas nuevas condiciones, ese nuevo consumidor. Y muchas veces dicen los expertos, que me puedo equivocar, pero esto está dicho en repetidas ocasiones, que muchas veces el cliente no sabe lo que quiere. Si no, pregúntele al difunto Steve Jobs, cuando se le hacía este tipo de preguntas, y él decía: si yo estuviera preguntándole al cliente siempre qué es lo que quieren, pues todavía estuviéramos con el producto en la versión anterior. Pero es que la innovación se trata de eso: entender los atributos de la demanda e ir con la oferta un poco más allá de esos atributos, pensando en que hay atributos que muchas veces el mercado no reconoce o el mercado no está consciente que le hacen falta. Pero cuando usted identifica un atributo que crea valor, el cliente dice: esto era lo que yo quería, o esto era lo que me hacía falta, esto era lo que yo necesitaba. Entonces ya usted se dio cuenta que el atributo que le agregó, aunque no estaba dentro de la oferta, de la demanda, usted lo incluyó en su oferta y cambió un poco los paradigmas de consumo. A eso nos referíamos cuando éramos capaces de cambiar los comportamientos del mercado. Muchas gracias, Emilio. Muchas veces nos han pedido aquí si se puede enviar el webinar grabado, pues eso está en parte de la administración. Rompieron con la burocracia de crear en sus bases de datos estructuras complejas de clientes. Bueno, no sé, en cierto punto, creo que aquí lo que estamos viendo es una buena dinámica de interacción. Yo me imagino que en la administración vamos a estar revisando detenidamente los comentarios. Agradezco pues a todos la observación y el agradecimiento por el contexto en el que hemos presentado este tema. Muy bien, nos recomiendan aquí: la estrategia y la calidad van de la mano. Excelente. En fin, creo que la cantidad de mensajes y de felicitaciones que hay nos da la tranquilidad de seguir trabajando en este tema y seguir impulsando precisamente esta facilidad con la que la Ciudad del Saber ha apoyado y sigue apoyando el tema del emprendimiento y la innovación en el país. Sin antes pues despedirme de ustedes. Hay una cantidad de personas que estuvieron conectadas a esta presentación y espero que tengan acceso a ella a través del sitio de la Ciudad del Saber, y que muy prontamente nos estemos comunicando nuevamente para seguir discutiendo sobre esto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Ha sido un gusto estar con ustedes en este momento y seguimos en contacto.